La isla del Hierro es la más joven y pequeña del archipiélago canario y la que mejor conserva sus recursos naturales. De entre todas las especies que aquí viven, destaca por su rareza y singularidad el lagarto gigante, una especie de reptil que se creía extinguido, hasta que en el año 1975 se encontró vivo en una pequeñísima zona de la isla, la Fuga de Gorreta. Mi abuelo, que fue el que encontró este lagarto, pues toda su vida vivió aquí en los rincos de aquí atrás. La Fuga de Gorreta se llama el sitio donde mi abuelo descubrió el lagarto este. Pues como acabo de decir, mi abuelo era cabrero, vivía de ganado ahí, y cuando era muy joven, con su tío, en el sitio donde ahora existe el lagarto, pues hicieron una junta con las cabras y se pusieron en el mismo sitio que vive el lagarto a comer. Y digamos que al tío de mi abuelo le salió un lagarto, pues es un poquito más grande que este, y se fue del sitio. Cuando vino el sobrino, que era mi abuelo, le dijo que por qué se le iba allí. Y dice que era porque había visto el lagarto más grande del mundo. Pero claro, mi abuelo no lo creyó porque mi abuelo no lo vio, solo lo vio mi tío. Entonces, a raíz de los años, pues vinieron por aquí científicos alemanes preguntando que si habían visto lagartos gigantes. Entonces mi abuelo un día, estábamos aquí ordeñando las cabras y dice, mañana cuando suba la Fuga de Gorreta voy a llevar cebo y voy a echar en el sitio que el tío dice que he visto el lagarto más grande del mundo. Efectivamente, pues llevó cebo para arriba, el cebo de antes, la comida que había era gofio y queso, llevó gofio y queso, le echó y salió el lagarto gigante. Era un bicho enorme. Entonces mi abuelo tenía un saco, y con un saco allí, un palito, lo fuimos fichando y conseguimos que entrara dentro del saco. Y lo trajimos hacia el pueblo, en casa, y claro, toda la gente del pueblo y el que encontrábamos por el camino le íbamos enseñando el lagarto, ¿no? Entonces la noticia del pueblo, eso fue inmensa. Eso. Por la noche en mi casa de mis abuelos, era una escuela de gente a ver el lagarto. Entonces ya las autoridades fueron a ver el lagarto, las autoridades del pueblo. Y claro, el alemán entonces a los 2 o 3 días volvió el alemán. Y le dijo a mi abuelo que si le vendía el lagarto. Y mi abuelo le dijo, no, llévese el lagarto aquí porque estoy cansado de que la gente venga aquí. Llévese el lagarto. Y el alemán le dijo, pues si usted me da el lagarto yo le doy una sierva. Como él mi abuelo era cabrero, pues el alemán se llevó el lagarto. Pero ocurrió que a los 3 días volvió el lagarto. Pues ya vino la Guardia Civil con el lagarto y ya le preguntó a mi abuelo si él había cogido ese lagarto. Mi abuelo dijo que sí. Se volvió a devolver al mismo sitio donde se había cogido y entonces a raíz de eso, pues ya mi abuelo pasa a vigilante de la reserva. Juan Pedro Pérez, Perico, por su gran vocación es el cuidador de los lagartos gigantes del Hierro y uno de los que tratan de proteger a esta especie en peligro de extinción. El lagarto gigante del Hierro tiene el nombre científico Galotia simonyi machadoi, una especie que está en grave peligro de extinción y que su nombre común para todos es el lagarto gigante en la isla, puesto que convive con una especie más pequeña, el lagarto tizón, pues su tamaño considerable pues un poco le hace ese epíteto. Este animal está incluido en las listas de protección nacionales e internacionales más importantes del mundo, puesto que es una especie que está en grave peligro de extinción, puesto que todavía siguen teniendo sobre muchas amenazas, entre ellas, y ahora mismo la más que nos preocupa, son los gatos asilvestrados, puesto que son los principales depredadores y enemigos de este animal. Los lagartos gigantes del Hierro, además de su gran tamaño, que puede alcanzar los 60 centímetros y los 500 gramos de peso, tienen unas características que los diferencian del resto de los lagartos de las islas. Estas manchas amarillas que tiene aquí por el costado se llaman ocelos, que son, en esta época ahora, es cuando más amarillo se le pone, porque digamos que es cuando se pone bonito para atraer a las hembras, ¿no? Entonces se le pone todo un amarillo intenso muy bonito, es un nombre de ocelos, que es para atraer a la hembra. También es importante pues, señalar estas escamas, lo que se llaman las escamas del collar. Presenta 4 miembros pentadáctilos, cada uno terminado en una fina uña que le sirve al animal para escalar por los arbustos, para trepar, para agarrarse, para escarbar.
También la dentición es importante, presentan una pequeña fila de dientes tricúspides que pueden hacer bastante daño cuando muerden. El lagarto es un reptil bastante agresivo, sobre todo en las épocas de celo. En esta época ahora, al estar en celo, pues si hay varios machos con algunas hembras, pues sí se pelean entre ellos. Son un poquito, claro, defienden su hembra y forman unas broncas. Algunos pueden perder hasta la cola, en una pelea pueden perder hasta la cola. Este en su momento la perdió. A través del plan de recuperación del lagarto gigante, se han llevado a cabo 3 recientes introducciones en los antiguos hábitats de la isla donde desaparecieron. El lagarto gigante es una especie que vivía a lo largo de toda la isla. Eso lo sabemos en base a los restos fósiles y subfósiles que se han ido encontrando en distintas partes de la isla, en lo que es el piso basal y piso de medianía. Sin embargo, pues, por muchas razones, la pérdida de hábitat de lo que era el bosque termófilo, posteriormente pues, la introducción de gatos asilvestrados por parte de los conquistadores, incluso la competencia que hay entre este lagarto y un lagarto más pequeño, el lagarto tizón, un poco, además el uso que hacían los bimbaches en la alimentación, un poco fueron, digamos, llegando a casi el exterminio de esta especie, quedando relegado exclusivamente al roque chico de Salmora hasta los años 40, en el que parece ser que el coleccionismo científico acabó con esta especie, ¿no? Sin embargo, tuvieron que pasar una serie de años, hasta el año 74, en el que se vuelve a redescubrir en este hábitat natural, el único que conocemos, la fuga de gorreta. Y posteriormente, pues 10 años más tarde, comenzó el plan de recuperación. Para ello capturamos un macho, 2 hembras y un juvenil, que han sido los progenitores iniciales de partida del plan de reproducción. Ahora mismo contamos con más de 205 individuos en cautividad en el lagartario y hemos procedido a soltar más de 350 individuos, todos ellos nacidos en este centro. Perico forma parte de ese equipo que en la actualidad trabaja con entusiasmo en la isla por la recuperación de esta especie única, emparentada con los grandes lagartos ya desaparecidos. Todo, me gusta trabajar con ellos, me gusta pues, todo lo que es referido con ellos me gusta porque ya son muchos años y ya tengo hasta cariño, ya es como si fuera un hijo mío, ya prácticamente, todos los días con él, pues ya... Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.